Amigos de Pro y Contra, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en comunicación con Cristian Segovia, quien es analista senior de Videnza Instituto, para analizar lo del presupuesto de la República, que ha tenido algunas variaciones importantes, no solamente para las regiones, que es de nuestro interés, sino en los diversos sectores. Señor Segovia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta que salta a raíz de la aprobación de este presupuesto es que no se premia a las regiones que tienen mayor efectividad en el gasto, sino a las que tienen cercanía con el poder, ¿no? Sí, efectivamente lo que hemos visto en la aprobación de esta ley de presupuesto 2025 tiene que ver con una decisión más política que técnica. En todo caso, no es una regla que el presupuesto siempre se asigne en mayoría a los más eficientes, ¿no? Pero Ujú. de todas maneras, hay decisiones bastante cuestionables, especialmente considerando la discusión que fue en la Comisión de Presupuesto del Congreso y en la final aprobación de esta ley, que dejan en duda, ¿no? De manera importante las decisiones que se han tomado en esta comisión, agregando, por ejemplo, 120 disposiciones complementarias a lo que fue la propuesta del Ejecutivo. ¿Ya? Y en estas disposiciones, principalmente lo que vemos es un aumento, por ejemplo, de remuneraciones, de bonos y de cambios en la escala remunerativa. Algunas de estas que están incluso prohibidas en la misma ley por el artículo 6 o 7, este, mm, que sin embargo en estas disposiciones se les ha permitido, digamos, bueno, se le ha autorizado a omitir, digamos, esta prohibición para que puedan hacer estos cambios, especialmente en lo que es en educación y en el Ministerio Público, es donde más hemos visto estos favorecimientos que finalmente han mejorado la situación de esos sectores respecto a lo que fue la propuesta del Ejecutivo. Ahora, pero debería alegrarnos que, por ejemplo, tanto el sector educación como salud se lleven gran parte del presupuesto, o no deberíamos alegrarnos porque podría darse una utilización política electoral del sector. Pero no tiene que ver con que se hayan llevado un mayor presupuesto, eso naturalmente todos los años ocurre. Los principales sectores son educación, salud, transporte. Lo que hemos visto acá es que se ha generado un mayor presupuesto, pero derivado al mayor pago de personal y obligaciones sociales, ¿no? Es decir, para más o sueldos mayores para funcionarios del sector público en estos distintos sectores. em, que no tienen que ver con finalmente los productos o necesariamente tienen que ver con los productos que puedan llegar a la ciudadanía, sino simplemente con el aumento de pagos a funcionarios del Estado. Y que además lo más criticable de todo esto es las fuentes que se han utilizado, ¿no? Para el pago de esos recursos. Hay una disposición importante en la cual se les permite incluso hacer ese aumento a partir de la reserva de contingencia, ¿no? Una reserva que se supone que es para emergencias, ¿no? No para el aumento de mayores sueldos en el Estado, que además, obviamente, eso es permanente, ¿no? No es que alguien pueda aumentarle el sueldo y luego disminuir así fácilmente. Entonces, utilizar esos fondos de reserva de contingencia este año, bueno, pero implica que a los siguientes años, cuando se calcule cuánto se necesita para pagarles a todas estas personas, obviamente no va a seguir siendo la reserva de contingencia, sino parte del presupuesto, que finalmente va a estar afectando a una rigidez demasiado importante para estos pagos y no para el desarrollo de proyectos, para mejoras en la calidad de la infraestructura, por ejemplo, en la educación, salud y otros que hemos visto que la población ha demandado, ¿no? Lo más criticable podría ser este aumento de apenas 0,8, menos de 1%, en el tema de seguridad, porque entendiendo que ese es un tema al que se debería destinar mayores recursos. ¿Cree usted que este tema, este rubro al que se ha dado
presupuesto es el más criticable de todo la aprobación del parte del Congreso? No es el más criticable de hecho tiene que ver con el propio Congreso, que respecto a la propuesta del Ejecutivo aumentó su presupuesto para la función legislativa en un 67%, ¿no? Es el sector que más ha aumentado, ¿no? Proporcionalmente sí, el Y, Congreso es quien más se ha hecho un mayor presupuesto respecto a lo que el Ejecutivo consideró que era y no es que necesario para digamos el que sean un funcionamiento. ejemplo de eficiencia en el gasto ni en la efectividad de la administración pública, ¿no? Sí, y más allá de eso, lo que muestra es este desbalance importante de los poderes que hemos visto este año, ¿no? Donde el legislativo claramente ha tomado una fuerza mucho mayor respecto a la capacidad que ha tenido el ejecutivo en la discusión de distintas leyes, incluyendo ahora lo que vemos en la ley de presupuesto, ¿no? Es el Congreso finalmente quien está mandando, ¿no? Y demandando más recursos también de parte importante para el pago de sus propios funcionarios, ¿no? Un aumento cercano al 40%, solamente para quienes trabajan en la institucionalidad del Congreso. Entonces, eh, eso nos parece que es lo más criticable, ¿no? Esta capacidad del Congreso de poder decirle al Ejecutivo que no va a aprobar su ley si es que no se le aumenta un 40% en las remuneraciones de sus propios funcionarios y otro 20% adicional para otros gastos que ellos consideran necesarios, pero que el Ejecutivo en primera instancia no había presentado y que no significa que el Ejecutivo le había presentado un presupuesto muy reducido, ¿no? Como podría pensar alguien ya era mayor al del año anterior, sin embargo, el Congreso consideró que necesitaba mucho más aún. Respecto a la pregunta de seguridad, es también más que nada preocupante, ¿no? Considerando todo lo que ha demandado la ciudadanía este año y distintos sectores, ¿no? Los sectores de transporte y otros gremios de pequeños negocios, por ejemplo, todo lo que han sufrido con lo que han sido las extorsiones y la delincuencia que las han afectado directamente y que el gobierno ha mencionado que esta es una prioridad para ellos. Sin embargo, vemos apenas un aumento de 0,8% que se estima no será suficiente para generar planes realmente estratégicos para combatir este problema, más allá de los anuncios que ya ha hecho el gobierno, que como ya habíamos mencionado anteriormente, no iban a funcionar y es lo que vemos hoy en día, ¿no? En pleno estado de emergencia se siguen desarrollando estos delitos y esas extorsiones que siguen afectando a la ciudadanía. La región Loreto, en donde tenemos nuestro centro de operaciones, nuestro centro de noticias, ha sido también una de las, digamos, beneficiadas con un presupuesto que no es despreciable de alguna forma. ¿Deberíamos alegrarnos por ello? Bueno, hay regiones en particular que han generado un aumento respecto al año anterior, que es el caso de Loreto, ¿no? Pero a nivel general, ¿no? Lo que vemos también respecto a lo que presentó el Ejecutivo y lo que finalmente se aprobó es una diferencia en cuanto a que el Ejecutivo había anunciado, ¿no? Un plan o un proyecto, ¿no? De descentralización a partir de ese presupuesto para las regiones en donde todos los gobiernos subnacionales iban a tener un aumento respecto a lo que había sido su presupuesto del año anterior, ¿no? El año que estamos actualmente. Sin embargo, la ley aprobada finalmente por el Congreso, lo que vemos es que esto no se cumple, ¿no? No todos los gobiernos regionales han generado un aumento en su presupuesto, como así, municipalidades provinciales especialmente y también distritales han visto más bien reducido su presupuesto incluso respecto a lo que es el año anterior. Entonces, nuevamente, esta idea, este plan que tenía el Ejecutivo de mejorar la situación en las distintas regiones, se ha visto perjudicado por la Comisión del Congreso y lo que ahí han finalmente aprobado. Y en cuanto a la participación ciudadana en el control del gasto, en el control del uso de este presupuesto, señor Segovia, cuál sería la recomendación para la ciudadanía? Porque claro, hay algunas instituciones que vigilan el gasto presupuestal,
pero no siempre las instituciones se dejan vigilar. ¿Cuál debería ser el derrotero allí? No, es importante aprovechar cada instancia en la cual la ciudadanía pueda tener contacto con sus autoridades locales y regionales, y para ello también es importante que vayan informados, ¿no? Dentro de lo posible, y en ese sentido la transparencia es sumamente importante de parte de las propias entidades del sector público. De nuestra parte, por ejemplo, también nos hemos puesto como objetivo aportar a justamente aquel punto en que la ciudadanía pueda hacer este control, elaborando, por ejemplo, un índice de eficiencia de la inversión pública, ¿no? Para que puedan evaluar a sus autoridades y con datos concretos poder decirle las falencias que han tenido dentro del año, y las cosas en las cuales se pueden mejorar. Ahora, esta eficiencia o deficiencia en el gasto público en las regiones podría hacerse también desde Videnza Instituto, por supuesto, a nivel distrital, porque siempre se da un marco regional al asunto. Pero, por ejemplo, en Loreto hay municipalidades que cuentan con fideicomiso indígena, cuentan con canon petrolero de manera importante y hay deficiencia en el gasto. Producto de esta deficiencia es que hay siempre protestas y bloqueo de ríos y todo ello. Entonces, deberíamos tener de alguna forma, a través del instituto, de otras instituciones, una especie de barómetro, ¿no? De eficiencia en el gasto para saber cómo están los distritos, que es donde precisamente se dan las protestas, ¿no? Sí, o sea, de hecho, nosotros contamos con una elaboración para los distintos niveles, ¿no? Tenemos por una parte lo que son los gobiernos regionales. Actualmente evaluamos a 23 de los 25 gobiernos regionales. También hay una elaboración de índice para las municipalidades provinciales, ¿ya? Porque son, digamos que, comparables entre ellas. Pero también contamos con el índice para lo que son todos los distritos locales. Municipalidades distritales, ¿no? Que cuentan con información con la cual se puede evaluar a su inversión pública, ¿no? Aproximadamente 600 de las 1800 cuentan con toda esta información. Actualmente estamos llegando al cierre del año, pero en enero podríamos conversar acerca de los resultados que obtengan, ¿no? Y en particular para la región Loreto, que también es importante, con los resultados de esta eficiencia en los distritos en la región y en otras regiones, a partir de enero que contaremos con los resultados ya del cierre del año 2024, y va a ser interesante también poder analizar aquello. Las regiones más eficientes en el gasto no necesariamente son las más competitivas, ¿no? Eh, a qué se refiere con aquello? En el sentido de que si hay una región que tiene eficiencia en el gasto, es decir, el porcentaje del gasto presupuestal es, digamos, más del 90%, no necesariamente pueden convertirse en regiones más competitivas, porque hay también parámetros en donde se mide la competitividad y también la eficiencia en el gasto. Quiero decir, estos dos elementos, competitividad y eficiencia, no necesariamente van de la mano, ¿o sí? No, por una parte pueden generar planes de competitividad pensando en sus sectores económicos que puedan ser bastante favorables para la región. Sin embargo, lo que nosotros evaluamos es su capacidad, por una parte, de programar su inversión pública, ¿no? El uso de recursos públicos que tienen destinados para aquello, como luego su ejecución. Entonces pueden tener, digamos que una buena promoción de esta competitividad. Sin embargo, el uso de los recursos públicos no necesariamente van de la mano con aquella competitividad, y efectivamente podemos ver regiones donde sean favorables en un sector. Sin embargo, en lo que es su eficiencia en la inversión pública, no verse muy bien respecto a lo que son las otras regiones. Señor Segovia, muchísimas gracias y siempre es justo conversar con usted de estos temas. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Fue el señor Cristian Segovia de Videnza Instituto.